Hola a todos, mi nombre es Jorge Elías Mercado Peña, estudiante de la licenciatura de Educación Básica con énfasis en Matemática. Actualmente curso la asignatura de Tendencia de Investigación en Matemática y les vengo a hablar de una línea de investigación muy particular que es la socioepistemología de las matemáticas educativas. La socioepistemología de las matemáticas educativas es una disciplina científica o teoría cuyo objetivo es democratizar el aprendizaje de las matemáticas considerando las prácticas sociales como la base del conocimiento. En sí se encarga de estudiar todos esos fenómenos didácticos en base al saber matemático, siempre teniendo en cuenta la legitimación del conocimiento puesto en uso, es decir, todo aquel conocimiento al cual nosotros llamamos culto, teórico, práctico o popular, en sí engloban lo que nosotros conocemos como la sabiduría humana. Con base a todo ese tipo de conocimiento se puede construir el conocimiento en sí. Ricardo Cantoral nos muestra esta teoría desde el año 2011 basándose o teniendo en cuenta 4 principios fundamentales. El primero es el principio de la racionalidad contextualizada. Este principio nos muestra que todo aspecto racional que el ser humano hace siempre va acorde al contexto en el que se desenvuelva. Es decir, todo conocimiento o toda acción que el individuo hace depende del contexto y la forma como el contexto también ayuda a la cultura o a la construcción de su aprendizaje. El principio de relativismo epistemológico nos muestra precisamente otro aspecto fundamental, que es que existen multitud de saberes, pero que todos están construidos sobre verdades relativas. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas verdades relativas dentro de la construcción del conocimiento. Por ejemplo, en el caso del ámbito educativo, un estudiante puede creer que está correcto precisamente una información o un conocimiento que él tiene en sí. Entonces el docente, que debe buscar, debe entender o precisar por qué el individuo, que en este caso el estudiante, por qué cree que ese conocimiento que él tiene es correcto, y de ahí pasar del error al obstáculo para hacer sí una construcción del conocimiento. El principio de la resignificación progresiva o de la apropiación situada no va muy acorde al principio normativo de la práctica social, como se muestra en el póster. ¿Por qué? Porque el principio normativa de la práctica social nos muestra que la construcción del conocimiento está acorde o va relacionada a las prácticas sociales. Gracias a las prácticas sociales yo puedo hacer la construcción del conocimiento con mi estudiante o con el individuo que está en acción. Por lo tanto, el principio de la resignificación nos muestra que una vez que se tiene en cuenta la práctica social como la construcción del conocimiento y que el aspecto de la racionalidad contextualizada ya se ha mirado de un amplio gama para la apropiación de este conocimiento, de ahí pasamos a que cuando ya se ha puesto en uso ese saber, a medida que van pasando el tiempo, la evolución y los diferentes elementos que el individuo va a vivir en su realidad, ese conocimiento se va a enriquecer. Es decir, cada día va a anexarse nuevas aportes que van a enriquecer, valga la redundancia, ese mismo conocimiento que ya se construyó. Según el diagrama que mostramos nosotros muestro yo en el triángulo de la socioepistemología, en el cual se muestra Cantoral, nos muestra que el saber o conocimiento en uso tiene un doble enlace, uno con el aprendiz o el sujeto individual, colectivo o histórico, y el otro son los escenarios socioculturales en los cuales él se desenvuelve. Esta línea de investigación tiene 2 actores fundamentales. Uno es Ricardo Cantoral. Ricardo Cantoral es un investigador nacido en la Ciudad de México en el año de 1958. Él nos expone o nos muestra esa realidad en la cual se evidenció que las teorías norteamericanas y las europeas no podían explicar nuestra realidad latinoamericana. De allí que se necesitaba de ese enfoque propio que explicara la realidad. Es así como resurge o nace el enfoque socioepistemológico de las matemáticas. Ricardo Cantoral actualmente es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la Ciudad de México y también fue galardonado con el premio, en este caso ahora que hablaremos de Rosa María Farfán también, el premio
a la excelencia por el aporte a la construcción del conocimiento matemático que da la Junta Directiva Andalucía en España. Rosa María Farfán, como se muestra en el póster, también ha sido una gran investigadora con respecto a esta teoría y junto con Ricardo Cantoral presentaron el marco teórico de la socioepistemología en los años 1998, hubo reforma en el 2003 y en el 2005, para que finalmente dentro de los años de 2011 al 2013 se consolidara en la TSM. ¿Qué quiere decir? La teoría socioepistemológica de las matemáticas educativas. Esta línea de investigación inició desde un principio en el año de 1990 en México, con un estudio titulado Formación Social de la Natividad, expuesta por Cantoral. Y le siguió en el año 1993 Farfán junto con Cordero en otros aspectos también relacionados con la socioepistemología de las matemáticas. La socioepistemología de las matemáticas tiene una amplia gama de investigaciones con respecto a este tema, teniendo en cuenta que también va muy ligada a lo que nosotros conocemos como la interdisciplinariedad. Los principales aportes de la investigación en didáctica de las matemáticas, uno es rediseñar la matemática escolar. Esto quiere decir que los modelos por los cuales se basa un docente para poder enseñar a los estudiantes también tienen que estar acorde a la realidad o contextualizado a la situación en la cual el individuo vive. Es decir, si yo veo aspectos de mi entorno que puedo utilizar en mi clase para que el estudiante entienda un poco más el concepto matemático que yo le voy a impartir, es propio utilizarlo. No es lo mismo que si un individuo está relacionado con un entorno distinto. En muchos textos en los cuales se basan docentes en diferentes lugares, la realidad que contextualizan algunos textos escolares se basan en otras realidades muy distintas a lo que se ven en el diario vivir de muchos de los niños que leen esos textos. De allí que hay que asumir que los problemas de la enseñanza matemática obedecen principalmente a la estructura, el funcionamiento y la naturaleza del saber matemático escolar puesto en juego. Esto quiere decir que si yo tengo en cuenta todos estos criterios, yo puedo construir un conocimiento significativo en mi estudiante que de una u otra forma le va a permitir comprender de una manera apropiada o apropiarse de ese conocimiento que se le está impartiendo, teniendo en cuenta que la matemática siempre tiene un aspecto concreto, pero también un aspecto muy simbólico o abstracto, al cual nosotros debemos también buscar el mecanismo para que él comprenda lo que se está mostrando. Ahora, la socioepistemología dentro del ámbito de la didáctica de las matemáticas también parte del principio que en el mundo académico la matemática es universal. Esto quiere decir que todos los conocimientos de una u otra forma van relacionados o tienen que ver de manera significativa con la forma como interpreta el hombre las matemáticas. Sin embargo, la enseñanza de las matemáticas no lo es. Quizás de pronto la forma como se explica la matemática en un lugar determinado no puede ser la misma en otro, tal como se explica que surgió la necesidad para construir esta teoría. Ahora, entre los temas analizados en esta línea de investigación se encuentra la educación en valores. Cómo desde la perspectiva socioepistemológica de las matemáticas yo también puedo formar a mi estudiante en valores y que comprenda lo importante que es la relación de esos valores y cómo lo apropia para también tener una cultura. Recordemos que la socioepistemología también tiene en cuenta los aspectos culturales con los cuales el individuo también crece. Ahora, la profesionalización docente fue uno de los criterios en los cuales Ricardo Cantoral también estuvo expuesto a comprender para que los docentes en sí comprendieran la necesidad que es que los que actualmente estudian estas ciencias tengan las herramientas didácticas propias para poder enseñar el conocimiento matemático. En ocasiones, los docentes no se forman de una manera completa para también utilizar estas herramientas propias y tener en cuenta que todos los contextos pueden variar. Y si no tiene los elementos propios para poder contextualizar su enseñanza, la formación educativa no va a ser integral. Un estudio también significativo es la noción del logaritmo
que nos muestra Farfán y Cordero en el año 2003, y la adición con números naturales, que es una tesis que presentan dos investigadores colombianos en el año de 2016. En ella nos muestra cómo los niños de sexto grado pueden entender la adición con números naturales desde una mirada socioepistemológica. De ahí que la socioepistemología, tal como lo muestra el título del póster, se base en una mirada contextual de las matemáticas. ¿Cómo puedo contextualizar este aprendizaje para que de una manera sea relativo y también significativo en la enseñanza del individuo? Todo esto nos muestra que gracias a estos dos autores, la teoría socioepistemológica de la matemática educativa ha sido una teoría que ha dado un vuelco total a la enseñanza en esta área, y que también ha sido aceptada pues dentro del gremio nacional y mundial, en este caso en México también, como él lo explicaba, para que en la Academia Nacional de México se mostrara esta teoría como la base propia de los conocimientos en los cuales se puede impartir a un individuo. Allí pues yo a título personal considero que entender o comprender esta línea de investigación va a enriquecer mucho nuestra parte de profesionalización como futuros docentes en esta área, y es importante tener en cuenta de que si no miramos el contexto en el cual el individuo se desenvuelve, el niño se desenvuelve, no se puede adquirir ese conocimiento significativo, y de alguna u otra forma estaremos entonces tratando de ese conocimiento inglutirlo de una manera no correcta. De allí que por eso es que la matemática o la socioepistemología de la matemática habla de la modelización de la construcción del conocimiento, es decir, modelar ese conocimiento con base a la práctica social, la realidad propia en la cual se ve y el contexto en el cual se desenvuelve el individuo. Bueno, entonces esto es todo lo que pues se presenta en el póster. Espero que haya sido de manera significativa y que también pues responda de una u otra forma también a comprender en este amplio mundo de las líneas de investigación en matemáticas. Por lo tanto, quiero agradecer este espacio que me ha brindado la docente para explicar esta tesis que presentan estos dos autores. También hay que resaltar también que hubo muchos autores a lo largo de esta investigación. Sin embargo, por motivos de sus extensas investigaciones y sus aportes, solamente estos dos son los que enfatizan en sí el aprendizaje de la enseñanza matemática, y hay que resaltar pues el aporte que ellos nos muestran a esta enseñanza y cómo como docentes también podemos impactar de una manera significativa en nuestros estudiantes.